Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a uno de esos casos que cuesta y mucho contar porque son de aquellos que están todavía en la irresolución de su caso en sí, en lo jurídico principalmente, y también en la investigación. Dayana Espinosa era una joven que tenía mucho por delante, tenía esa característica del trabajo duro, el trabajo a diario, el intentar salir adelante por diferentes medios. Ella vendía yuyos en la ciudad donde vivía y también hacía un que otro trabajo, principalmente en una carnicería de manera aleatoria. En algún momento, algo de eso, según al menos la mentalidad enfermiza de quien hoy es el principal sospechoso, le trajo problemas. Hasta hoy día ese caso no tiene una resolución y probablemente, si sigue así, vaya a sentar el precedente más importante en la historia jurídica de nuestro país. Se llegue a un juicio por feminicidio sin el principal o la principal evidencia de lo que dice el tipo penal, el cuerpo. Bienvenidos al caso de Dayana Espinosa, el caso donde todavía no la han encontrado, en la búsqueda denodada, exhaustiva, el clamor de su padre, de toda su familia, esa búsqueda incesante del Ministerio Público y de la policía, de varios investigadores, de fallas técnicas del Ministerio Público en un principio, y de videos muy claros que hablan de un solo responsable, pero de muy poca voluntad en un primer momento para poder esclarecer el hecho. Acompáñenme. Vamos a arrancar, como es ya sabido siempre, por los que ocupan el rol de protagonistas en esta historia. La víctima se llama Luz Dayana Espinosa Colmán. En el momento de la desaparición, ella tenía 21 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliada en Justo Augusto Saldívar, que es una de las escenas de la investigación en esta historia, de profesión estudiante, según ficha técnica policíaca. Los sospechosos: Joel Guzmán Amarilla Jara, el principal procesado en toda esta historia, de 32 años al momento del hecho, de nacionalidad paraguaya, también de J. Augusto Saldívar, y en la profesión se consignaba el oficio de empleado. El otro es José Gabriel Amarilla Jara, el hermano, de 32 años, paraguayo, J. Augusto Saldívar, también empleado. Es una triste historia la de Dayana Espinosa porque envuelve la irresolución de un crimen a toda luz. Nadie puede, aunque sí me pueden traer muchas historias que me convenzan de lo contrario, de lo que voy a decir ahora, desaparecer tanto tiempo sin haber dejado un solo rastro. Sí hay casos donde después de mucho tiempo personas por decisión propia reaparecieron en la vida de sus familias, pero este caso en particular tiene mucha evidencia o mucha carga probatoria que demostrarían que ocurrió el peor de los escenarios con Dayana. Y ya van a ver por qué a medida que vaya avanzando la historia. El problema en toda esta historia es que tiene la carga emocional nuevamente del hombre que no aceptaba una relación a quebrarse, una ruptura en la relación de pareja, por decisión de una de las partes. En este caso era la de Dayana. Él, Joel, ya avisoraba que eso iba a suceder y al parecer fue el punto de quiebre. Pero arrancamos nosotros por el momento de la desaparición, las contradicciones y los primeros datos que surgían a partir de ahí. Esta es la crónica bastante dura del momento de la desaparición de Dayana. ¿Dónde está Dayana? Esta es la pregunta latente desde hace casi 3 años. Luz Dayana Espinosa Colmán tenía 21 años y no escatimaba sonrisas que regalar a sus clientes.
El peso de su trabajo duro que iniciaba antes de las 5 de la mañana nunca hacía mella en su estado de ánimo. Su rostro denotaba lo contenta que siempre estaba de servir a su clientela. Al pasar por el kilómetro 28 de la Ruta 1, era habitual ver el rostro pintado con la brillante mueca y sus dorados cabellos revolotear al son del viento. Religiosamente, los viajantes recibían su ofrecimiento de refrescantes remedios, haga frío o calor. En septiembre especialmente, los clientes caían sedientos. Pero la mañana del 18 de septiembre del año 2020, Luz Dayana Espinosa no apareció. Desde aquel amanecer, su habitual puestito quedó solo. Aquella mañana ni siquiera llegó a la cita pactada con su amiga y compañera de trabajo, una vecina con quien trabajaba en una matadería. Entonces ese día ella le esperó a Dayana y ella nunca apareció, ¿verdad? Entonces ella salió, hizo la misma cosa, su vida rutinaria, que era su sostén de vida, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Bueno, al momento que se denunció la desaparición, que fue 2 días después, ahí se disparó la alerta y tratar de buscarle y tratar de contactar con su pareja, porque ella ya no vivía con el papá. Tenía un hijo, su hijo estaba con los abuelos, que fue el que denunció, y se contactó con su pareja que vivía con ella, que se llama Joel, para saber por qué ella ya no contestaba la llamada, por qué estaba apagado su línea telefónica. Ese mismo día, Joel Guzmán Amarilla se trasladó hasta la casa de los padres de su novia y entregó a su madre el teléfono celular que pertenecía a Dayana. ¿Qué calculamos nosotros de que era como para justificar que el teléfono estaba apagado, ¿verdad? Al enterarse que los padres de su novia denunciaron que estaba desaparecida, fue hasta la comisaría 43 de la ciudad de Itá, donde dijo a los policías que la chica se había retirado de la casa la noche anterior a bordo de un automóvil. Los vecinos de la pareja confirmaron la versión, pero dijeron no estar seguros del horario. Nosotros revisamos el circuito cerrado de punta a punta y detectamos que efectivamente vino un vehículo gris y se estacionó en un predio al lado del inquilinato donde vivía Dayana. Pero eso fue ¿qué hora? Fue a más o menos entre las 9 y las 10 de la noche, cuando Dayana estaba viva todavía. ¿Por qué? Porque el último estado de Dayana, la última ocasión fue las 12:05 creo que era. Pero la última vez que escuchó que Dayana hablaba con Joel, según la testigo, estuvieron ahí hasta las 11, las 12 de la noche, más o menos a esa hora, ¿verdad? Que después ya no escuchó nada porque ya se quedó dormida. Lo que calculamos es el otro detalle, que Joel hizo ver ese vehículo gris, pero no coincide con la marca del patrón de Dayana. Pero ¿qué es lo que hizo la gente? Definir, sí, vino un vehículo gris a esa hora, pero no fue a esa hora. Esa hora que aparece el vehículo gris, que viene, se estaciona y se va otra vez, no coincide con la característica ni la marca el color sí, pero ni la marca ni la característica del vehículo que usaba el patrón de Dayana, que también tiene una carnicería. Pero no obstante, nosotros hicimos un estudio de la línea telefónica de mencionado del patrón, y dio de que él esa noche, todo ese día y hasta el otro día a las 5 de la mañana estaba por la zona de Asunción. O sea, él temprano ya se fue, sabíamos bien y sabíamos con quién están y corroboramos con circuitos cerrados hacia dónde él estaba. O sea, la cual no coincide con lo que dice, por ejemplo, Joel. ¿Verdad? Que quiere direccionar que fue uno de nuestros sospechosos. Atrasó mucho nuestra investigación, pero salimos de la duda, ¿verdad? Y todo direccionaba a lo que decía Joel. O sea, todo se contradecía a lo que decía Joel. La amiga de Luz Dayana dijo a sus padres que una semana antes de desaparecer fue víctima de salvaje episodio de violencia intrafamiliar. Incluso Juan Ignacio Espinosa, padre de la chica, dijo al fiscal Humberto Audín que el 21 de septiembre del año 2019 él mismo le llevó a denunciar otra situación parecida. Como fiscal de turno, Humberto Audín tomó la causa y ordenó la detención de Joel Guzmán Amarilla,
Allanó el inquilinato y encontró algunas manchas que parecían ser sangre. El lugar brillaba de limpio. No había un solo rincón que denotara la posibilidad de que ahí se hubiera cometido un crimen. Algo no cerraba con la desaparición de Diana. Por todos lados su familia pedía, su papá, principalmente el papá, la mamá y otros pedían algún tipo de reporte. Ya el Ministerio Público salía con las alertas de persona buscada. Y también Joel era de alguna manera consultado sobre ella, si sabía algo de ella, y ensayaba algunas declaraciones sobre el tiempo en que se habían visto por última vez. Entonces, bueno, la búsqueda fue incesante durante esos primeros días de preguntas, idas y vueltas con los datos, hasta que hubo un error de su parte, ¿verdad? Quiero ponerlo así, desde el punto de vista en que él sería el sospechoso del hecho, entonces comete un error como tal de subir una fotografía que llamó mucho la atención de una persona cercana a la intimidad de Diana, una amiga. Y esa foto, que era de Diana, estaba en el estado de WhatsApp de Joel. Ese fue el momento en que todo inicia y apunta a Joel como sospechoso de que esta no era una desaparición de voluntad de Diana. Es decir, no es que ella se hartó de algo de su entorno y decidió irse por voluntad, sino que alguien la había hecho desaparecer. Esa teoría comenzaba a dibujarse y a apuntar directamente hacia su entorno íntimo. Joel comenzaba a ser sospechoso en la historia. Una foto y un video. Y es muy difícil la situación porque el niño siempre pregunta por su mamá, él cree que su mamá está trabajando y todavía no le podemos contar qué es lo que pasó. ¿Y por su papá? También pregunta por su papá, él cree que los dos están trabajando, se fueron a trabajar, que en cualquier momento va a venir, que le va a traer muchos regalos, muchos juguetes, así el niño cree que su papá y eso están trabajando. Por esa infancia todavía, entonces él sigue creyendo lo que usted le dice, pero para usted es muy difícil. Es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Y lo único que nosotros ahora queremos es encontrar el cuerpo de mi hija para darle, aunque sea una cristiana sepultura. Desde el momento en que Luz Diana desapareció, Juan Ignacio Espinosa empezaba a sospechar de su yerno. Joel Guzmán Amarilla ya tenía un antecedente por violencia doméstica, donde la víctima había sido su hija, y el relato de una amiga y vecina de ella aumentó sus sospechas, cuando además de contar lo sucedido, la chica le envió una reveladora imagen. La amiga refirió de que, nos refiere a nosotros, yo tuve participación en eso, de que le había llamado la atención una fotografía que había hecho, supuestamente salió del teléfono de Diana. En su estado ella vio, ¿verdad?, a Diana con tronco desnudo en el piso del inquilinato. La amiga sabía bien de que era el piso del inquilinato porque ella vivía al lado, o sea, todo era la misma estructura edilicia y por supuesto el piso coincidía, por eso ella decía que era el piso, y ese le llamó la atención que creo que un minuto después se había sacado otra vez su estado. La última noche que se la vio con vida fue el 17 de septiembre, cuando estuvo algunos minutos con la chica, hasta que se despidieron porque Diana le comentó que tenía planes con su pareja. Entrada la madrugada, empezaron las situaciones llamativas. De que esa noche se escuchó estirar muchas veces la cadena en la cisterna. Ella escuchó bien porque el sanitario, de esta amiga y el sanitario de la pieza de Diana están juntos, en forma diferente, o sea, en otra pieza, pero la parte de atrás y la parte de atrás dan en el mismo lugar, prácticamente, ¿verdad? Agentes de investigaciones de Central le siguieron la pista a Joel Guzmán buscando imágenes que corroboren si realmente la chica salió de la casa aquella madrugada, hasta que encontraron una cámara que captó la salida de Joel.
había salido esa noche a la 1 de la mañana y piquito, había salido del inquilinato y regresado a las 5:29, más o menos. Eso coincidió con un material fílmico de una casa que está en el Ministerio, en poder del Ministerio Público, esa prueba de que él había salido a esa hora y regresado a esa hora y que utilizó la motocicleta de Dayana. Era diferente a la motocicleta de Dayana, porque la motocicleta de Dayana es una moto chica y es visualmente uno puede decir que es una moto mujer por la característica, ¿verdad? Y de Joel es diferente, es una moto más grande, ¿verdad? Los dos son del mismo color, pero es más grande. Heridas que hablan. En la salvedad de que en este capítulo, generalmente en Escena del Crimen, solemos hablar sobre la base del análisis forense de manera preliminar que hace un clínico forense sobre el cuerpo y después en la autopsia como segunda parte ya de una manera conclusiva. Aquí no hay cuerpo, que es una de las probables cuestiones paradójicas que tiene el caso, que intenta ir a juicio de una manera probablemente sui generis para demostrar que sí hubo feminicidio. Igual tenemos que explorar esta teoría debido a la cantidad de carga probatoria que orienta a la investigación de que aquí hubo un crimen violento y que apunta a un sospechoso y a una víctima, que en este caso es ella, esta mujer. Y aquí es donde reflexionamos sobre una locación en puntual, y es un baño que está situado en el lugar que alquilaba esta pareja. Ellos llevaban una relación de mucho tiempo y vivían en un inquilinato o en una casa de alquiler, donde las imágenes que después, o a las que accede después el Ministerio Público, lo sitúan a ellos dos como la última parada que habrían hecho. Es ahí donde se hace una suerte de vinculación con la situación dantesca que después se encuentran y que van a ver ustedes a continuación. Un análisis técnico forense determina una cantidad excesiva de muestras biológicas puntuales en el sanitario de esa habitación. Joel Guzmán Amarilla, al ser detenido, dijo que nada tenía que ver con la desaparición de su novia y madre de su hijo. Sobre las manchas que parecían ser sangre, alegó que podrían ser de pollo, como que trabajaba deshuesando aves. Criminalística había levantado muchas manchas, ¿verdad?, que era para estudio para el laboratorio, que más o menos direccionaba que era mancha de sangre, ¿verdad? Pero siempre un estudio de esa índole, un laboratorio podía decir de que era sangre, ¿verdad? Pero se unía a los elementos que el Ministerio Público y la policía podía pensar a que hubo un homicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había mucha sangre levantada ahí, ¿verdad? Ahora puedo decir que es sangre porque ya hay un estudio científico referente a eso, un resultado genético referente a eso, ¿verdad? Entonces, él con todos esos elementos que tenía, muy superficial todavía con eso, y para asegurar, se solicitó la remisión de Joel, la pareja de Dayana, a la penitenciaría. Respecto a su relación con Dayana, refirió que desde hace algún tiempo ellos tenían una relación abierta, que continuaban juntos, pero que salían con otras personas. Según él, ella mantenía una relación con su jefe. Dijo que solo los unía su hijo, pero que al igual que los padres, estaba desesperado. Meses pasaron hasta que la fiscalía regresó a la habitación del inquilinato donde Dayana y Joel vivían. A través de una inspección con luminol, se confirmó que el lugar estaba lleno de sangre. De ahí se tomaron muestras, que más tarde confirmarían a través del ADN que pertenecían a la desaparecida. Criminalística había levantado varios elementos en diferentes lugares.
en el lavadero donde se lava la ropa y también los cubiertos, porque el lugar era chico. Aparte también en la ducha y en el registro de la ducha también habían levantado manchas. Lo que le llamó también la atención a los de criminalística, a los peritos, de que, y ellos definieron de que había mucha sangre ahí, por más que esté limpio, porque las manchas que levantaron, que era en forma, digamos, para que se entienda bien, así tipo víbora, era de que salía del borde de la bañadera. Eso quiere decir que se limpió el lugar y el agua había llegado con la mancha de sangre, había llegado hasta el borde, que después por el desnivel viene cayendo las últimas, digamos, lágrimas, digo, ¿verdad? Como para que se entienda. Y eso se secó ahí, se ennegreció y eso levantó criminalística. Normalmente, debajo de la ducha hay un desnivel como para que el agua no vaya a la pieza, ¿verdad? Entonces, en ese desnivel, que es un cuadrado normalmente, y en el medio está el registro, en ese desnivel es lo que después de secar el baño, calculamos que él lavó todo, después seco, le convenció de que estaba todo ahí, que después venían, digamos, cayendo los últimos líquidos y residuos de los bordes hacia el registro, porque siempre está desnivelado como para que caiga ahí, ¿verdad? Y que se endureció porque ya era tipo sudor más o menos que quedaba, entonces eso resultó de que era sangre y que era de Dayana. Las muestras fueron determinantes y confirmaron lo peor. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen y al volver vamos a continuar con esta historia, probablemente una de las más tristes que tenemos en la vida actual o en la historia criminal actual de nuestro país. La desaparición de Dayana Espinosa, todo apunta a un feminicidio, un solo sospechoso que hasta hoy día se niega a hablar puntualmente qué ocurrió con su pareja. Pausa y ya volvemos. Retornamos con la historia de Dayana Espinosa, ocurrida en septiembre del año 2020. Era el 18 de septiembre cuando se tiene la noticia de la desaparición de una mujer en la zona de J. Augusto Saldívar. Dayana era una joven que vendía remedios yuyos y extrañamente desaparece. Y su familia no sabía nada de ella, ya no respondía el celular. Y comenzaban a indagar sobre sus pasos, los últimos pasos y la gente con quien ella contactó en ese último tiempo, antes de su desaparición. De a poco se sabía que su entorno, por ejemplo su novio, Joel Guzmán, tuvo un contacto con ella, el último al menos un tiempo antes de ese 18, unas horas antes. Luego se indagó a un carnicero para quien ella trabajó de manera esporádica. Él había dicho que, bueno, también tuvo contacto con ella, pero días antes. Es decir, todos en algún momento habían perdido contacto con Dayana. Nadie sabía absolutamente nada. Hasta que ese mismo 18, el fiscal, el primero en investigar este caso, Humberto Jodín, ya físicamente desaparecido, la pandemia hizo lastimosamente lo suyo también en esa época, recibe un material que es bastante esclarecedor en alguna forma para intentar deducir que esta desaparición no era una desaparición de intención propia, es decir, no tenía, al parecer, Dayana la intención de desaparecer, de desconectarse de su familia. Es que esa fotografía y el video que aparece en el estado de celular o en el estado de la línea de teléfono de Joel, tenía a Dayana desnuda, acostada en el suelo, y eso era bastante extraño, además de ser algo sumamente dantesco de alguna manera.
Ella estaba al parecer inconsciente por lo que se podía percibir en esa fotografía. A partir de ahí, Joel fue sospechoso. Muchas cosas se dijeron sobre la investigación de Houdini en su momento, fue bastante criticada la investigación, y no es que queramos de alguna u otra manera sobre la memoria de una persona empezar a hacer críticas, pero sí ese trabajo de alguna u otra forma dilató un proceso que hizo ganar tiempo. Meses después se llegó hasta un inquilinato y ahí se encontró rastros de lo que era sangre en un baño. Con luminol, que es una tecnología que utiliza criminalística, se observó rastros de sangre regados por todo el baño. Era demasiada sangre. Entonces eso le lleva a la determinación de que ahí hubo una muerte violenta. Quienes aparecían en una filmación de circuito cerrado tiempo antes en ese inquilinato, Joel y Diana. Todas esas ecuaciones y esos elementos hacían pensar de que ahí hubo el peor final. ¿Cuál era el problema? Que Diana seguía sin aparecer. A partir de ahí se hicieron innumerables investigaciones y allanamientos, procedimientos una y otra vez. Todos fueron estériles. Esta es justamente la vigilia que hizo el Ministerio Público y la policía. A partir de aquí comenzaría esa vía crucis en busca de los restos de Diana. El Pozo. Pocos metros distanciaban del puesto de venta de yuyos y empanadas de Luz Dayana Espinosa y su amiga, hasta un pozo donde se encendió la primera alarma sobre su posible paradero. De ida a la penitenciaría, él le había comentado esos detalles que te dije recién, de que él dijo de que sí, efectivamente la había asesinado, cansado de muchos problemas de pareja, que la había asesinado y que la había tirado en el pozo. Cuando los vecinos de la zona notaron el movimiento de la comitiva fiscal y policial en el lugar, les dijeron que desde hacía algunos días olían un aroma muy fuerte y desagradable, por lo que sospechaban que algún animal muerto se había arrojado por allí. Entre finales del año 2020 y principios del 2021, en más de 5 oportunidades diferentes, la policía y fiscalía inspeccionaron el pozo de 45 metros. Familiares de Dayana aseguraban que Joel en una oportunidad le bromeó que allí lanzaría su cuerpo en caso de asesinarla. La búsqueda nunca tuvo resultados. El único hallazgo que pudo ser una leve pista fueron una agenda, una vieja mochila de Dayana y sus zapatillas, encontradas en el fondo de aquel pozo. También allanamos la casa de Joel, donde incautamos su motocicleta, donde también ahí de la llave del tanque y debajo del tanque se había levantado mancha que también era de Dayana. O sea, sumando todo, la prueba genética, la prueba científica que dio el ADN, que era de Dayana, por supuesto se iba cada vez cerrando más de que ella fue descuartizada. La comitiva de investigadores también realizaron inspección en una matadería de Guarambaré, pero tampoco se encontró allí indicio alguno. Ese fue el último procedimiento realizado por el fiscal Humberto Audín y la causa pasó a manos de la fiscal Daisy Sánchez. Excesivos allanamientos y todos tenían el mismo resultado. No se encontraba a Dayana. Su papá una y otra vez salía ante cámaras de televisión con la esperanza de encontrarla con vida y clamaba a Joel que confiese qué hizo con ella, dónde estaba su hija. Él nunca perdió la esperanza. ¿Y cómo no hacerlo? Es que todos de alguna u otra manera necesitamos creer en que tiene que volver esa persona. Y no hay manera de, evidentemente, recriminar o de criticar esa posición. La cuestión estaba en que ella seguía sin aparecer, seguía sin haber señales de vida, seguía sin tener ese conocimiento sobre si se la vio en algún punto, si se había comunicado con alguna amiga. Nada, es como si fuera que se haya borrado su existencia del país. No había nada sobre Dayana.
Y ojo que era un caso muy mediático, no había forma de que alguien no se haya enterado de que Dayana no estaba siendo buscada, estaba su rostro en todos los medios de comunicación, tapas de periódicos, canales informativos, redes sociales, en todos los lugares. Pasaron 10 meses de su búsqueda, ya había otra fiscal a cargo. Dayana tenía, digamos, a la fiscal Daisy Sánchez a cargo ahora de su investigación, y otros jefes policiales en alguna parte también fueron cambiándose dentro de este proceso. Una fábrica donde trabajó Joel también fue parte de un objetivo a ser buscado, porque ya Joel, con detención preventiva y él en un silencio absoluto, era siempre el objetivo. Siempre se sospechaba que él tenía algo que confesar, pero no lo hacía. Esta es otra operación que se hizo en búsqueda de Dayana. La fábrica. Año 2021. Días, semanas y meses pasaron. El año 2020 acabó con varios allanamientos que poco o nada aportaron en el avance investigativo. No fue hasta mediados del año 2021 que nuevamente la causa, cuando ya habían pasado 10 meses de la desaparición. A finales del mes de julio, la comitiva se trasladó hasta una vieja fábrica, abandonada ya por aquellos tiempos. Con detectores de metal y perros entrenados para la búsqueda de cuerpos enterrados, personal del Ministerio Público y la Policía Nacional hicieron un intenso rastrillaje de la propiedad situada sobre la Ruta 1 en la ciudad de Itá. Hicimos de que el azimut, que es un detalle técnico muy avanzado que se tiene, ¿verdad? Y conforme a los datos del teléfono, no de la línea, del teléfono, daba de que él esa noche, que se le escuchó y se le vio la última vez en su inquilinato a Dayana, daba su ubicación hacia una fábrica. No era exacto el lugar, pero era muy aproximado. Por eso hablo de azimut, porque esa es la distancia más cerca de donde estaba el teléfono. Por eso decidimos allanar ese lugar donde era una fábrica. Ese predio está ubicado a poca distancia de una empresa donde se faena, aves, ¿verdad? Para alimentos. O sea, él conocía acabadamente, por supuesto, el lugar donde vivía, y como él trabajaba también en una fábrica, él se encargaba de faenar las aves en la fábrica donde trabajaba. Dayana usaba frenillos y con el detector esperaban encontrarla, pero una vez más, la frustración inundó el ánimo de los investigadores. La pandemia iba perdiendo fuerza, si bien la Organización Mundial de la Salud aún no la declaraba extinta de alguna manera, sí las medidas sanitarias se iban relajando, la vida laboral cada vez cobraba más fuerza, las medidas sanitarias de alguna u otra manera se iban relajando y la actividad, al parecer, en nuestro país comenzaba a cobrar su normalidad. Lo que no era normal era la situación que vivía la familia de ella, de Dayana. Dayana seguía desaparecida, se tenía aún esperanzas de que ella esté en algún lugar secuestrada, sometida, sin poder hablar, sin decir nada. Y quizás las personas que la tengan así, la tengan de esa manera por temor, evidentemente, a perderlo todo, a ser procesados, detenidos, condenados. Siempre sus padres y su familia, en general sus amigos, buscaban un consuelo en ideas de este tipo que para algunos eran, no sé, muy utópicas, pero era la manera de consolarse y entender de que ese desenlace fatal y violento era el peor final para una persona y no se lo merecía. Lastimosamente, ese tiempo era ya el 2022, son 2 años desde la desaparición de esta joven y no había mucho. Los procedimientos fueron varios
ya se comenzaba a dibujar la teoría de llegar a un juicio sin un cuerpo y comenzaba el debate penal sobre el tema. ¿Cómo el Ministerio Público puede llegar a defender un caso como este? No existe, digamos, el soporte legal para eso. Y sin embargo, la Fiscalía se demostraba segura en que iba a poder demostrarlo porque tenía la carga probatoria suficiente. Una luz muy al fondo se encendía y era un testigo. 2 años después aparece una persona con un dato muy interesante para la investigación. Claro, había que chequearlo. ¿Qué decía esta persona? Haber sido testigo de la presencia de Joel y su hermano arrojando algo que parecía una persona en el lugar que siempre se dijo era el sitio donde habían abandonado el cuerpo de Dayana. Un testigo clave. 2 años transcurrieron hasta que la Fiscalía recibió una colaboración inesperada. Un testigo apareció en escena asegurando haber visto a Joel y a su hermano en el momento en que se deshacían del cadáver. Pero ¿hace cuánto que aparece esta persona que es el testigo clave, digamos, en el marco de la investigación? Hace poco. En realidad, todo este tiempo estuvimos trabajando de manera silenciosa. Tanto el comisario Paredes como nosotros estuvimos constituyéndonos en algunos lugares, incluso a Paraguarí, él mismo se fue con su equipo. Pobladores siempre están llamando a decir, incluso a través de los medios de prensa también nos hacen llegar los colegas de ustedes informaciones, se corrobora muchas veces y no damos a conocer eso porque de repente no era muy creíble o era medio incierto, no coincidía ciertas cosas, pero en este sentido si esta persona nos manifiesta esto, que se quiere dejar al anonimato por el momento, encontramos y vamos a ver que verá su testimonio. Él cuando escucha que venía de ese sector un vehículo, de aquel sector, entonces él procede a esconderse porque vio que era un vehículo blanco. Cuando él se percata que no era la patrullera, que no era la policía, entonces él camina y llega hasta este lugar donde nosotros nos solemos subir aquí y encuentra a Joel Guzmán Amarilla y a su hermano José Gabriel. Le pregunta qué estaban haciendo y él le dice que estaban tirando restos vacunos. Entonces, cuando ellos caminan, dice que era un bulto muy grande, el primero de ellos, y entre los dos arrojan. Eso tenemos que tener en cuenta que hasta ahí había agua en ese entonces. Después fue desaguado y en ese momento era la crecida más grande. Bueno, luego arrojan en ese lugar y él cuando le pide, se ofrece a ayudarlos, se percata de que una de las bolsas se abre y era una pierna humana que no podría ser animal. Y él manifiesta, bueno, entonces él dijo, lo primero que voy a hacer es retirarme de aquí porque puedo ser víctima de ellos. Ya no están en investigaciones, pero como estaba empapado de la investigación, me convoca la fiscal por oficio primero para ver si coincidía lo que decía un testigo, que es amigo de Joel, a ver si coincidía con los detalles de llamada de la línea de Joel. ¿Por qué? Porque, y coincidía eso que dijo el testigo, coincidía porque nosotros teníamos toda la trayectoria que hizo Joel a través de su línea telefónica. Entonces, ¿qué dice este testigo? Que esa noche le vio a 4 personas y le identificó a 2 que estaban sobre el Tajamar, y este testigo vivía cerca, y que bajaron un vehículo de un microbús, bajaron bolsas y tiraron ahí, ¿verdad? Y al otro día se entera de que, los días después se entera de que Dayana había desaparecido y él le identifica a las 2 personas, ¿verdad? Tenemos nuestro detenido ya hoy por hoy, efectivamente tenía el vehículo, el Toyota blanco Noah, el vehículo y marca que nos había mencionado nuestro testigo, y creemos que en ese vehículo había trasladado a la joven Dayana
desmembrada del inquilinato de aquel lugar donde hemos también inspeccionado y levantado las muestras de sangre. Tenemos que tener en cuenta que ha pasado 1 año 6 meses. Nosotros sabíamos que podría ser difícil también de encontrar incluso, pero sin embargo, a pesar de eso, había una mínima esperanza de encontrar, y sí encontramos, y eso son gotas de sangre. También fue encontrado en una alfombra pegada, el que viene pegada al vehículo. Y bueno, encima de ese estaba otra alfombra nueva que no arrojó sangre, no se reactivó el químico, y sin embargo la parte de abajo sí estaba, o sea, el que viene de la fábrica, vamos a decir. La chapería, por así decirlo. Sí, la alfombra que está pegada por el vehículo. En cuanto a otros indicios que habrían encontrado, restos de cuero cabelludo también. Se encontró restos también, fueron levantados y también serán analizados. Hay que tener en cuenta que podría no tratarse también del cabello de Dayana, puesto que él tiene familiares también, creo que tiene esposa, entonces, pero más bien la sangre sí es importante para nosotros, la parte incluso justamente en la valijera. Además de los hermanos, fueron identificadas otras 2 personas. A uno le agarramos, me acuerdo, que es el que, y recuperamos, incautamos el microbús, se sometió a análisis, dio positivo a sangre humana, pero no era determinante, era sangre humana, pero no era determinante. Si iba a ser de Dayana o si no era de Dayana, ¿verdad? Ya a raíz de ese testimonio, el Ministerio Público, prácticamente agotado en recursos, recibe el apoyo de la comunidad, que estaba aún fuerte para poder impulsar la investigación. Encara con mucha fortaleza el procedimiento y van hasta un tajamar en Guarambaré. Ahí es donde dijo este hombre que estaba el cuerpo de Dayana, o al menos donde asegura que vio a los hermanos arrojar este bulto. El Tajamar. Año 2022. Un cañaveral ubicado en la ciudad de Guarambaré fue el sitio donde el testigo se cruzó con los hermanos. Sin recursos para realizar la búsqueda, la Fiscalía recibió la colaboración de la comuna para realizar excavaciones en el lugar. Un gigantesco operativo con bomberos voluntarios, buzos especializados de la policía y una gran comitiva expectante y esperanzada de encontrar finalmente el cuerpo, una vez más terminó sin resultados. La línea de Joel daba hacia ese lugar esa noche. Por eso es que hicimos todos esos trámites, allanamos, buscamos, pero encontrar un cuerpo casi después de 2 años era totalmente difícil. Uno luego por el lugar, que era el estanque lleno de basura, y calculamos también un cuerpo, encontrar en un lugar húmedo se descompone más rápido, se deteriora muy rápido también, se esparce su hueso, entonces desde un principio calculamos que iba a ser difícil encontrarle, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y al volver, la parte final de esta historia, final, claro, en el relato, pero esto para la familia al menos todavía tiene mucho de qué hablar. El Ministerio Público impulsa aún la búsqueda de Dayana y el silencio de Joel ojalá no sea eterno. Pausa y ya volvemos. Lastimosamente las búsquedas fueron estériles, no arrojaron absolutamente nada. El tiempo transcurrió y este 18 de septiembre del año 2023 van a ser 3 años, si es que algo no ocurre, de la desaparición de Dayana, algo adverso a la desaparición. El Ministerio Público busca incesantemente una prueba más que pueda sopesar de manera
favorable hacia un juzgamiento honesto, imparcial y objetivo a favor de la memoria y de la familia de esta joven. Lo que se busca es de alguna u otra manera que este caso sea también emblemático para aquellos que intentan dibujar la teoría del crimen perfecto. En poco tiempo, les decía, se cumplirá este periodo y ojalá que no sea así. Último capítulo de Escena del Crimen. Tercer año. A casi 3 años de la desaparición de Luz Dayana, la causa se encuentra a la espera de un juicio oral y público. Joel Guzmán Amarilla, en un intento por frenar su ida afrenta al tribunal, recusó a la fiscal Daisy Sánchez y al juez, pero la fiscalía confirmó a la fiscal en la causa. Fue acusado y se aguarda el sorteo del tribunal. Para la familia, la única pista real de donde se debe buscar el cadáver debe ser proveída por Joel. No obstante, para la justicia representa un caso muy particular que podría marcar un precedente muy importante para la jurisprudencia de lograrse una condena con todos los elementos en su contra, confirmando un feminicidio sin cuerpo.